Hola a todos. Uy, me olvidé. Te sé bien, Espero que estén bien. Voy a hacer una transmisión hoy. Hace mucho que no hacía una transmisión por acá. Creo que se escucha. Creo que se escucha bien. Bueno. Vamos a empezar. Esto iba a ser un video, pero como me quedó muy largo y no pude explayarme bien, prefiero hacerlo en modo de lo que sería así hablado. De modo, ¿cómo sería? En vivo, voy a hacer un vivo. Bueno, voy a hablar un poco de la situación actual. Creo que es muy interesante. Voy a también, a ver si puedo modificar esto para mostrarlo. Capaz modifico un poco el... Ahí está, ahí está. Creo que como está así, creo que está bien así. Ahora, bueno, voy a cambiar lo que voy a presentar. Así puedo modificar el mapa. Bueno, ahora sí. Saludos a todos. Después voy a responder preguntas para los que quieran. Saludos, Chris de Nueva Zelanda, dice FFDFF. Saludos. Hay elecciones en Ecuador, es cierto. ¿Por qué tenés la bandera de Cava? Porque soy de Cava. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que sería la situación actual mundial. Y tenemos que gana, bueno, ahora, hace poco, Elon Musk, Donald Trump en Estados Unidos. Ahora me voy a dedicar ya a hablar del tema. Entonces tenemos que Estados Unidos entonces vuelve a estar a tener a Trump de presidente, lo que es algo muy interesante. Esta vez Trump es amigo, está aliado a grandes empresarios que en la primera presidencia estaban en contra de él. Eso hay que señalarlo. Entonces nosotros tenemos una situación muy interesante que es analizada de distintas maneras por distintas personas. El tema de lo que sería esta nueva presidencia de Trump, ni siquiera se llegó a un consenso de lo que fue la primera presidencia de Trump, y ya tenemos una segunda presidencia de Trump. Entonces la pregunta es, ¿qué significa? Ahora, en sí mismo, si lo analizamos el fenómeno de Trump aisladamente, realmente no es tan interesante, a mi entender. Es un político populista, evidentemente tiene una historia muy turbia en el mundo de los negocios, en el mundo de la política también, del entretenimiento también. Nos muestra un poco la decadencia del sistema político estadounidense. Pero si lo enmarcamos dentro de lo que es la política mundial, yo creo que es muy interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que hay una oleada de movimientos políticos y partidos políticos y gobiernos que tienen claramente una línea similar. No son todos iguales, pero es algo similar. Que no son fácilmente encasillables en la típica dicotomía izquierda-derecha, que no son fácilmente clasificables dentro de los sistemas políticos en los cuales están surgiendo. Entonces tenemos el caso del Frente Nacional en Francia, que ahora cambió el nombre, Alternativa para Alemania en Alemania, Fidesz en Hungría, el partido este que nunca me puedo acordar el nombre, el de Polonia, que es conservador. En el Reino Unido no me puedo acordar el nombre, es el de Farage, no me puedo acordar el nombre, pero también existe. Que no son todo lo mismo. De hecho, cuando se organizan en los bloques dentro del Parlamento Europeo, vemos que, por ejemplo, Alternativa para Alemania no está con los
nacionalistas europeos, los distintos grupos nacionalistas los expulsaron. Entonces vemos que hay diferencias, a veces grandes. Pero estos movimientos evidentemente tienen algo que ver entre sí y demuestran cierto cambio de época. Entonces la pregunta que yo me hacía previamente era, ¿qué significaba esto? ¿Qué significa y dentro de qué lo podemos enmarcar? Entonces, si vemos la típica dicotomía que hubo durante el siglo XIX y XX entre la izquierda y la derecha, entre el socialismo en sus distintas vertientes, fabianismo, blanquismo, marxismo, bueno, socialdemocracia y otras, y el liberalismo también en sus distintas vertientes. Bueno, a ver, estoy ignorando a los representantes del antiguo régimen, porque también había gente, entre comillas, conservadora o de derecha, que eran del antiguo régimen, gente que quería volver a la monarquía, por ejemplo, en Europa. En Estados Unidos no existía, casi. Pero en Europa sí, que no entraban tampoco muy bien en la nueva dicotomía que se estaba formando en el mundo moderno. Y quedaron un poco huérfanos ellos. Hasta el día de hoy están huérfanos. Pero evidentemente esa dicotomía no englobaba a toda la gente. Y justamente es en esa fisura que surge la tercera posición. La tercera posición, que sería el fascismo. El fascismo es la idea, la ideología que ocupa ese lugar, cuya base social en muchos casos son esta gente reaccionaria que anhelaba volver al antiguo régimen, pero desilusionadas, saben que no pueden volver, no se consideran a sí mismos de izquierda, no se consideran, es decir, socialistas ni nada de eso, menos marxistas, no se consideran liberales, y entonces entran al fascismo, apoyan al fascismo. Y el fascismo es un sistema complejo de ideas. Creo yo que, a diferencia de las otras ideas políticas dominantes, tiene un problema a la hora de lo que sería su estructuración interna. No tiene no tiene un cuerpo teórico tan grande como tiene la izquierda o los liberales. Y entonces eso lo vuelve muy maleable, muy mutante y muy difícilmente encasillable. Lo mismo que pasa con los movimientos como el trumpismo en Estados Unidos o como Alternativa para Alemania en Alemania u otros partidos. Fratelli d'Italia en Italia. Vemos entonces que esta nueva oleada de disidentes tiene un precedente. No creo que hay que saltar a la conclusión de que lo que sería. Voy a poner la nueva derecha, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que sería la visión de que esto es una vuelta al fascismo. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con que Donald Trump sea un fascista. No estoy de acuerdo con que los partidos políticos europeos identitarios sean fascistas o neonazis, o mejor dicho, o nacionalsocialistas. Estoy de acuerdo. Ahora, tenemos que entender que tampoco están en la nada, están en algún lado. Entonces, bueno, me di cuenta que estoy haciendo la transmisión de Ultra Argentina y la quería hacer Mega Visión Mundial. Bueno, después la subo a Mega Visión Mundial. Realmente la transmisión va a quedar acá. Como que no queda muy bien. Pero ya está. Ya estoy en el baile. Ya estoy en el baile, voy a bailar. Acá tenemos a Cometa que dice: va a haber llamada después del stream. Hoy no creo.
Bueno, ya no está la ministra asignada a Trump para el Frente del Norte de México, la T. Teniente Rada está pisando fuerte, parece. No, no lo vi. Disculpame, no lo he visto. No lo he visto. Vamos a seguir. Entonces acá tenemos un fenómeno muy interesante. Acá tengo una foto que me parece interesante. Y voy a ponerla esta. A ver si lo puedo encontrar. A veces me cuesta encontrar las fotos. De lo que quiero mostrar. Y por eso tardo. Y bueno. A ver cómo puedo hacer. Abrir imagen de pestaña. Acá está. Ahí está, ahora sí. Caracter pantalla, presentar, compartir pantalla. Y vamos a poner acá a. ¿Dónde está? Acá está. Me gusta esta imagen, me parece muy interesante. Muy representativa, ¿no? Muy representativa. Pero bueno. Entonces busqué en la historia. Busqué en la historia lo que sería un precedente. Entonces el primer precedente que encontré de movimientos políticos que no son fácilmente marcables, es el fascismo. Ahora, acá hay dos visiones. Creo yo que lo estoy intentando simplificar lo máximo posible para que el análisis no sea tan difícil de entender, aún para mí mismo. Entonces, las dos visiones que veo son estas. Por un lado, están quienes ven de una manera muy negativa todos estos procesos políticos y dicen que es el regreso del fascismo, el regreso del nazismo, que estamos yendo de vuelta a un mundo autoritario, totalitario, donde se van a sacar los derechos civiles o políticos, se van a perseguir a las minorías étnicas, sociales, lo que sea. Y es la visión catastrofista. Y después la otra visión es la visión negadora. La visión de decir, bueno, nada, no hay ninguna similitud con eso, con esos procesos políticos, no tiene nada que ver, y de hecho es gracioso que se haya esta comparación, cuando en realidad son políticos que no tienen nada que ver entre sí, que tienen políticas muy básicas, en todo caso muy moderadas, entonces todo una exageración. Esas son las dos visiones. No me gusta ninguna de las dos. No me gusta la visión catastrofista, ni me gusta la visión negadora, porque evidentemente sí hay grandes peligros con respecto a los cambios políticos bruscos, hay grandes peligros. Entonces, lo que me pareció interesante fue ver que algo así ya había pasado también históricamente, algo así ya había pasado, no es nuevo, no es totalmente algo nuevo, pasó. ¿Y cuándo pasó? Bueno, ha pasado. A ver, acá puedo encontrar. Acá, mira, este mapita me encanta. Muy bien, así que. Mira, lo hizo ¿cómo se llama esta página? El Orden Mundial. ¿No? Bueno, voy a poner eso. Pero no pasó, claro. A ver, este es el tema, porque la gente a veces se encierra tanto en sus concepciones ideológicas que les cuesta poder saltar y ver las cosas, ¿no? Bueno, acá tenemos el mapa de la Europa napoleónica. Recordemos esto. En Francia hubo una revolución, la famosa Revolución Francesa, en los cuales se instauró una república. Internamente, esta revolución trajo muchos problemas y externamente se configura finalmente como un imperio, con un emperador, con Napoleón a la cabeza,
y que expande el poderío francés en todo el continente, conquistando gran parte de Europa. Hubo una gran coalición de las monarquías para destruir al imperio francés, cosa que finalmente logran. Ahora, tenemos esto. Tenemos que nace una ideología que no solo es un conjunto de ideas que crea alguien, sino que realmente es un conjunto de ideas que crean muchas personas, varias personas, que se configuran la realidad como una síntesis de muchas vertientes en algo nuevo y que además se aplica en la realidad, para bien o para mal, que cambia la vida de la gente en la realidad. Ahí es cuando yo creo que una ideología realmente hay que tomarla en cuenta. Cuando cambia la vida de la gente en la realidad y vemos que la relación entre el Estado francés, la nueva república y luego el imperio francés, con sus ciudadanos, mejor dicho, con la gente del país, es diferente a la relación que tienen los reinos europeos con su gente. Entonces esto lleva a la paradoja de que, por un lado, estas campañas militares de Napoleón expanden el alcance de estas ideas, de estas nuevas ideas revolucionarias, republicanas, democráticas, ilustradas, al mismo tiempo que las desprestigian. Las desprestigian porque son difundidas a sangre y fuego, a través de la violencia. Si bien sí había en toda Europa, inclusive en América, y seguramente en otros lados del mundo, pero más en Europa y un poquito en América, una difusión pacífica a través de libros que se iban pasando, la gente que le interesaba esto, pero en la realidad se expande a través de las armas, donde obviamente hay muchos excesos, crímenes y demás. ¿Y qué pasa? Luego de esto, colapsa esa idea y se reinstaura la monarquía en Francia. Poco tiempo después, tenemos que había una segunda república, ¿no? La monarquía francesa es abolida en 1848 y se establece la segunda república. Esto es en Francia. Y recordemos también 1848, donde hay la llamada Primavera de los Pueblos en Europa, donde hay muchas revoluciones o intentos de revoluciones liberales, tanto en lo que es hoy Alemania, que bueno, estaba bastante dividida, en Austria, en Hungría. Entonces vemos que resurge estas ideas que habían sido difundidas y desprestigiadas simultáneamente, y este es lo interesante de las ideologías en la vida real, que demostró que funcionaba en la vida real. El imperio francés, al movilizar a su población, cambió totalmente el panorama geopolítico de Europa. Porque recordemos que la gente común en Europa tenía muy pocos derechos y la relación con el Estado seguía siendo muy paternalista. Un campesino tiene una relación muy paternalista, mejor dicho, el rey, los reyes con el habitante común de los distintos reinos europeos era muy paternalista, había una diferencia muy grande. Por eso los ejércitos de los distintos reinos en gran parte estaban compuestos por nobles y por eso eran muy pequeños comparativamente a lo que fue el imperio francés, el ejército francés que movilizó todo el pueblo, que metía a cualquier persona. Fue un movimiento masivo de personas y que derrotó a grandes reinos. Entonces ahí los estados que existían en Europa tuvieron que cambiar y empezar a tener esta relación que tenía el republicanismo con sus ciudadanos. Lo tuvieron que hacer para mantenerse al mismo nivel que lo que estaban haciendo los franceses. Ahí vemos cómo las ideologías funcionan en la vida real, cómo tienen que ser copiadas aún por sus enemigos, aún por la gente que las detesta, termina copiándolas y adoptándolas propias en la realidad, a pesar de que en la cuestión de la batalla de ideas o declamativamente se nieguen o se rechacen, en la realidad se aceptan y se usan. Bueno, ¿qué pasa? Europa continúa su evolución
Y tenemos una Europa de reinos, pero que ya habían cambiado de manera muy importante su relación con sus ciudadanos. Los ciudadanos mismos habían cambiado su relación entre ellos mismos y con sus países. Y tenemos la Europa de la preguerra mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, que era muy diferente a la Europa que había al principio del siglo XIX, ¿no? Entonces acá tenemos que todavía la mayoría de los países europeos eran reinos, si bien muchos de estos reinos habían adoptado, como dije previamente, muchas ideas y modos y todo de los republicanos, de los revolucionarios franceses. Los revolucionarios franceses habían cambiado el mapa ideológico de toda Europa prácticamente. Bueno, y luego de esto, ¿qué pasa? La catástrofe de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué sucede? Cambia muchísimo a ver si puedo. Voy a dejar esto y voy a presentar otro. Estoy presentando muchos mapas, perdón, pero es que tiene que. Quiero que se pueda ver. Ojalá lo pudiera hacer más dinámico, perdón. Pero. Bueno, ¿y qué pasa? Después de la Primera Guerra Mundial, acá vemos cómo ya no es el mismo mapa. Colapsa Austria-Hungría, colapsa Alemania, colapsa Rusia, colapsa el Imperio Otomano y de acá surgen muchas repúblicas. La República de Weimar, tan detestada por lo que serían las fuerzas reaccionarias y de derecha. En Hungría también se establece una república y poco a poco los imperios y reinos empiezan a decaer de una manera espantosa. Bueno, en el Imperio Ruso desaparece y nace la Unión Soviética, que es el primer país realmente comunista del mundo. Y ahí es donde nace el fascismo. Tenemos el fascismo que nace como ideología. Ahora, el fascismo tiene características distintivas. Como dije previamente, la parte de lo que sería ideológico del armado de las ideas es débil en comparación al socialismo y es débil en comparación al liberalismo, pero existe. Entonces tenemos que dentro de ello, ¿cuáles serían algunas de las características principales? Tenemos que es el ultranacionalismo, que haya un líder carismático, una centralización muy fuerte del poder, una tendencia al totalitarismo, militarismo y culto a la violencia, lo estoy leyendo, lo tengo notado, un rechazo de las ideas que sean tolerantes, que busquen integrar a la gente, el corporativismo y que hay una faceta muy fuerte de lo que es el control de las masas y la propaganda. Ahora, yo les pregunto, todas estas características, ¿no resuenan con los nuevos partidos políticos llamados la nueva derecha o el trumpismo? ¿No resuenan un poco? ¿No hay un eco de estas ideas en ellos? Obviamente que sí, me voy a responder yo solo. Sí, sí, obvio que sí. Lo hay. Ahora, esta es la parte interesante. Como dije previamente con respecto al republicanismo, el fascismo, que es derrotado muy rápidamente, existe por muy poco tiempo, estamos hablando de tal vez 20 años en el mejor de los casos, del fascismo italiano, en el mejor de los casos 20 años capaz, creo que tal vez llega. Y el nacionalsocialismo
12 años, muy poco. Ahora, como dije previamente, una ideología uno la tiene que ver no solo en un grupo de ideas, en un libro, sino realmente cómo afectan la vida de las personas. Y tenemos que todas estas características que yo dije previamente fueron usadas por distintos estados, tanto durante la existencia del fascismo como luego del fascismo. Luego de que el fascismo es derrotado en Europa y el nacionalsocialismo es derrotado en Europa, vemos que muchas de estas ideas y métodos fueron adoptados por ¿quiénes? Por Estados Unidos. La Unión Soviética en gran parte la seguía usando, por la Unión Soviética. Y luego fueron, bueno, por el peronismo en la Argentina, también adoptó eso, el barrismo en Brasil, distintos movimientos del tercer mundo, de la África descolonizada, de la Asia descolonizada, también bueno, del mundo árabe y del mundo islámico en general, que también utilizaron muchas de estas políticas, que también utilizaron, por ejemplo, que un liderazgo autoritario, una centralización del poder, la existencia de un líder carismático, Nasser en Egipto. No es eso, no es el líder carismático, no es el Führer egipcio, Perón no es el Führer, no es el duce argentino. Stalin mismo tenía las características de un líder fascista en muchos de sus aspectos, ¿no? No es lo mismo, no quiero decir que es lo mismo. Pero en el tercer mundo especialmente vemos como ese rasgo en particular fue adoptado, que no eran reyes, Nasser no era un rey, Perón no era un rey. Bueno, inclusive en el mundo comunista, Tito en Yugoslavia no era un rey, evidentemente no era un rey, pero un líder que carismático, tenía el poder, una característica fascista, adoptada por sus enemigos o por distintos estados que fueron apareciendo posguerra. La idea de que hay que movilizar a las masas a través de la propaganda fue adoptada masivamente, tanto en época de guerra por Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, y todos los que se oponían al fascismo adoptaron estas campañas masivas de ideologización de la población que habían sido inicialmente fascistas. Adoptaron. Reino Unido, Estados Unidos democrático, todo lo que vos quieras, los adoptó. Típico carteles de la Segunda Guerra Mundial, diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer y qué no, propagandas de radio, propaganda de cine. Esto fue adoptado porque funcionaba. Era algo que funcionaba y fue adoptado. Y luego tenemos otras características que también fueron adoptadas. El corporativismo masivamente adoptado en Estados Unidos, es decir, ya no se dejaba que los agentes económicos se manejaran libremente, entre comillas, sino que había un fuerte control estatal de cómo se tenía que manejar la economía. El Estado se metió de lleno en la economía y Estados Unidos, en cierto sentido, adoptó de manera más exitosa el corporativismo durante la Segunda Guerra Mundial y en los pocos años que le siguió, durante algunos años lo siguió manteniendo un control muy fuerte de cómo se tenía que desarrollar económicamente Estados Unidos por parte del Estado. Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, durante y en la década después, fue un país donde el Estado era fundamental para entender el desarrollo económico, donde había grandes acuerdos entre empresas, trabajadores y Estado, donde básicamente el modelo ideal fascista, es decir, que haya empresarios que hicieran las cosas bien, trabajadores que estuvieran disciplinados, pero cuyo nivel de vida fuera subiendo, y el Estado ahí como árbitro. Estados Unidos lo adoptó, que previo a la Segunda Guerra Mundial no era así, por eso se llegó a la Gran Depresión. Y por eso había grandes problemas sociales y gran caos interno en Estados Unidos durante gran parte de su historia en realidad, pero especialmente durante la Gran Depresión. Bueno, incorporado por quién? Por Estados Unidos, nada más y nada menos. Nació donde? De la realidad, obviamente, pero cuyo principal impulsor es el fascismo. Y así tenemos otras características, el militarismo y el culto a la violencia fue también adoptado masivamente por los partidos, por muchas de las naciones poscoloniales. Esta idea de, bueno, vamos a rearmar nuestro país, Saddam Hussein era un líder neofascista en ese sentido, utilizaba propaganda masiva, tenía líder carismático, que tenía una tendencia totalitaria, militarismo exacerbado, expansión territorial. ¿Dentro de qué ideología lo vamos a poner? Liberal no era. Socialista no era, evidentemente.
y entraba dentro de la tercera posición. Claro, el fascismo muta en la tercera posición luego de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día tenemos que nuevamente muta y se transforma en otra cosa más. Y ahí es donde yo creo que es entendible que esto termine como terminó el proceso que comenzó con la Revolución Francesa. Es decir, hoy en día, mal que mal, todo el mundo está influenciado por lo que fue la Revolución Francesa, por los ideales de la Revolución Francesa. Todo el mundo, toda América prácticamente son repúblicas, en África la mayoría de los países son repúblicas, en Asia la mayoría de los países son repúblicas, en Europa la mayoría de los países son repúblicas. De hecho, en Europa estaba viendo cuántos países terminaron siendo repúblicas. Recordemos que tal vez haya habido alguna república muy pequeña que no recuerdo, pero bueno, nace con Francia, esta idea de la república, traer la república de vuelta, eran todas monarquías, se unieron contra Francia, y hoy en día, ¿cuántos son? 68% de los países europeos, 30 de 44, son repúblicas, la mayoría. Y las monarquías, que serían 27%, adoptaron gran parte de las políticas de la Revolución Francesa. La visión esta de que somos todos iguales. Eso nace de la Revolución Francesa en su configuración moderna, ¿no? Obviamente. No es que no haya habido ideas previas que decían lo mismo, pero en su configuración moderna, la idea de que, bueno, cada ciudadano vale lo mismo, tu voto vale lo mismo, nace de la Revolución Francesa, previamente no era así. Entonces, si hacemos esta comparación, tenemos que el fascismo derrotado tenía políticas efectivas, tenía políticas que funcionaban y de hecho llenaban gran parte de los vacíos dejados por el liberalismo. Y como ahora el comunismo cayó y no existe más como opción política, el vacío dejado tanto por el socialismo como por el fascismo, que ya fue derrotado militarmente, se llena por esta tercera posición en los países del tercer mundo, pero los países del primer mundo nuevamente surge, si bien había un montón de tabúes y barreras legales, resurge esta posición que no es fascista, vuelvo a decirlo para mí, no es fascista, pero es neofascista, que no es nacionalsocialista, no es nazi, pero es neonazi. Hay una línea de continuidad. Y ahí es donde vemos que estas ideas, por ejemplo, vuelvo a decirlo, líder carismático, ¿el trumpismo lo tiene? Sí. Nacionalismo exacerbado. Por eso el nacionalismo no vamos a estar bien. No, somos los mejores del mundo. Somos los mejores del mundo. Tenemos derecho a mandar a los demás. ¿Vuelve con el trumpismo? Sí. Tendencia al totalitarismo. ¿Vuelve con el trumpismo? No. Ahí hay una diferencia grande. Aunque yo tengo que hacer el gran asterisco acá de que con la alianza del trumpismo con Silicon Valley, que tiene un gran poder en lo que es la manipulación social, como sabrán, hay una gran manipulación social a través de las redes sociales y de Internet. Entonces veo esa alianza como algo muy peligroso a la hora de entender lo que es la libertad de los ciudadanos en Estados Unidos. Este dataísmo, esta recolección masiva de datos de las personas, el fin de la privacidad, creo que tiene tendencias totalitarias, pero evidentemente no se compara a lo que había en la Italia fascista ni en la Alemania nazi. No se compara. Todavía no. En esto hay que decir que hay una diferencia muy grande. Militarismo y culto a la violencia hay. Bueno, evidentemente sí hay un gran militarismo en Estados Unidos, no es nada nuevo. Y de hecho es derivado en gran parte de su enfrentamiento con el fascismo, que Estados Unidos realmente se militariza. Y eso nunca se terminó y ahora encaja nuevamente dentro de esta nueva fase. Así que sí. ¿Rechazo las ideologías pluralistas? Evidentemente sí. Todo este ataque constante a lo que en Estados Unidos llaman woke o woke, no sé cómo se pronuncia exactamente, es eso, ese rechazo a una ideología que uno puede estar en contra o a favor de. La verdad que yo no admito que, o por lo menos hasta donde yo sé, no existe una ideología woke, de la misma manera que existió una ideología fascista, nada, woke, es decir, sería algo así como progresismo o una especie de liberalismo
activista, sería, bueno, todos somos lo mismo, entonces hay que aceptarnos a todos, algo así sería, creo que tiene que ver con eso, no, claro, acá entra la parte del discurso y la propaganda, pero sí hay un rechazo a la idea del otro, evidentemente, más allá de cómo se lo presente, hay un rechazo al diferente, a las minorías. Yo creo que hoy en día la minoría que claramente está siendo atacada en Estados Unidos es la minoría que tiene que ver con la gente trans, es atacada. Desde las redes sociales, desde el Estado mismo es atacada, discursivamente es atacada, los medios de comunicación masivos también son atacados. Entonces esto, no estamos al nivel del fascismo ni del nacionalsocialismo, pero es similar. El corporativismo, como dije previamente, yo creo que irónicamente no es tan así, porque en Estados Unidos hoy en día tenemos el ascenso de una oligarquía. Y aunque, claro, acá vuelvo a decir, esto no es un tema fácil. El que quiere un tema fácil, que vaya a ver los dibujitos. Esto es un tema muy difícil y complicado, porque acá podríamos, por una vez, decir, bueno, las políticas trumpistas apuntan a traer de vuelta trabajos a Estados Unidos con los aranceles y demás. Y eso podría mejorar el nivel de vida de los trabajadores estadounidenses, del estadounidense común, promedio, pero por otro lado tenemos a Elon Musk y toda la oligarquía norteamericana que apunta más bien a sacarle derecho a los trabajadores, apunta a que la gente trabaje más horas, y bueno, toda esta cuestión. Sí, son por ahora objetivos mutuamente excluyentes, vamos a decir la verdad. Entonces, acá, con el corporativismo, yo diría que Estados Unidos es menos corporativista en el sentido original, que era lo que sería la conciliación de las clases sociales y que toda la sociedad vaya mejorando. Ese Estados Unidos era el de la década del 50, por ejemplo. La década del 40 y 50 era el Estados Unidos corporativista. Hoy en día, yo creo que al tener tanto poder las empresas y los grandes megamillonarios, billonarios, ya no es posible. Entonces ahí tenemos una diferencia muy grande. Este peso que tienen la gente con dinero, que se opone como desde un punto de vista ideológico al mejoramiento de la vida de la gente material, es una diferencia gigantesca con el fascismo original. Es una diferencia gigantesca. A menos que eso sea cambiado, derrotado de alguna forma, por ahora es muy diferente. Y después lo que sea el control y propaganda, evidentemente, también hay una tendencia hacia ello, que, bueno, ¿cuál sería el ejemplo perfecto? Las fake news utilizadas constantemente por la gente que apoya a Trump en las redes sociales y en los canales de televisión masivos de Estados Unidos, que constantemente utilizan fake news sobre distintas cosas. Lo que es este imperialismo también fascista de buscar cambios territoriales y traspaso de población por cierto irredentismo, bueno, evidentemente volvió el Trump aislacionista de la primera de la primera presidencia, ya no está más. Hoy en día Trump habló de anexar Canadá, habló de anexar Groenlandia, habló de anexar Panamá. Entonces es una política neofascista claramente. Entonces sí tenemos que el nazismo y el fascismo están volviendo, pero no enteros. No es lo mismo, es diferente. Entonces, a mí me parece más apropiado hablar de neonazismo, neofascismo, no de nazismo, no de fascismo. Para mí Trump no es fascista, no es nazi tampoco. Lo mismo con los países de Europa. Víctor Orbán tiene todas las características que dije previamente. Todas las características que dije previamente, Víctor Orbán lo tiene. Pero eso para mí no lo hace un fascista ni un nazi. Vuelvo a decirlo, es otra cosa. Es este neofascismo, este neonazismo, que no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora, ¿podemos prever un poco hacia dónde va la cosa? Sí. Yo creo que podemos hacer predicciones que para mí vienen por el lado de que se va a reivindicar nuevamente la limpieza étnica, la homogeneidad étnica, interna o externamente. Es decir, Estados Unidos no reivindica eso internamente, pero sí lo reivindica para Israel, por ejemplo.
Eh, Alternativa para Alemania lo reivindica para Alemania, explícitamente. Alternativa para Alemania explícitamente habla de la reemigración. Quieren que los descendientes de inmigrantes, no solo los inmigrantes, porque eso es un error, no solo los inmigrantes, no solo los inmigrantes ilegales, se habla de todos los inmigrantes legales, inmigrantes ilegales y sus descendientes, todos que se vuelvan a sus países. Y eso se está hablando abiertamente de un partido que es probablemente el segundo en popularidad en Alemania, o el primero, ahora habría que ver las encuestas últimas, pero vemos un cambio muy grande a lo que era la percepción de algunos años atrás, donde decir algo así hubiera sido impensable. Hoy se habla abiertamente en la política alemana y en otros también países de Europa. Tal vez el predecesor de todo esto fue Orbán, con haber puesto el muro y no dejar pasar a los inmigrantes y demás. Entonces sí, yo creo que se van a ver, vuelvo a decirlo, ya se habían adoptado políticas fascistas, ya se habían adoptado políticas nazis durante la Segunda Guerra Mundial por parte de sus enemigos, en la posguerra por parte de distintos países del tercer mundo y del primer mundo también. Hoy en día tenemos que está volviendo de una manera mucho más explícita. Se están adoptando muchos puntos. Obviamente, algunos no, algunos están muy modificados, pero para mí, si hablamos de, por ejemplo, Donald Trump, Víctor Orbán, Giorgia Meloni, Le Pen en Francia, dentro de qué ideología de la modernidad, ideología política de la modernidad los podemos poner, y evidentemente socialistas no son socialistas, ni Trump, ni Meloni, ni Orbán, ni Le Pen son socialistas, son liberales. Bueno, Donald Trump evidentemente adopta muchas ideas liberales, especialmente en el ámbito económico. Marine Le Pen también adopta algunos ideales liberales, pero algunos. Pero como dije previamente, si vemos dónde entran mejor, socialistas no, liberales tampoco, y bueno, entrarán dentro de la tercera posición. Ahora, esta tercera posición no es fascismo. Esta tercera posición es otra cosa, es un neofascismo. Se mantuvo algunas de las ideas del fascismo, se trae de vuelta algunas de las ideas del fascismo, lo que más importante día, se reivindica abiertamente muchas de las ideas del fascismo y del nazismo. Hoy en día ya está, hoy se hace abiertamente. Ninguna persona que apoye a estos políticos puede decir que está censurada. De hecho, tienen lo que sería me sale homogeneidad, pero no, son hegemónicos en algunas redes sociales. En Twitter hoy en día, evidentemente, tienen un peso muy grande los neonazis y los neofascistas. En Facebook está peleado, bueno, depende de la red social, ¿no? Pero ya esa idea de que estas ideas son tabú, ya está, no es verdad, son hegemónicas. En Estados Unidos hoy son la idea de la mayoría. Es aceptado en Alemania hablar de la deportación masiva de gente, y en todos los países europeos es aceptado algo similar. Los países del tercer mundo, pero, a ver, no es nada nuevo, ya lo habían aceptado hace décadas y lo vienen aplicando hace décadas. Muchos de los países del tercer mundo, muchos de los países en desarrollo, lo vienen aplicando. China aplicó muchas de las políticas que uno podría denominar fascistas. Rusia hoy en día aplica muchas políticas que uno podría denominar fascistas, y así con distintos países del mundo. Los países netamente liberales, donde los liberales tienen un gran poder, o socialistas, son muy poquitos. La mayoría, obviamente, adoptan ideas liberales, fascistas, de izquierda, socialistas, dependiendo del momento. Eso me parece lo más lógico. Pero sí, tampoco neguemos que hay una continuidad con esas ideas. Y creo que de hecho se van a adoptar y van a ser algo fijo dentro del nuevo panorama político mundial. De la misma manera que se adoptó muchas de las ideas de la Revolución Francesa como algo fijo de la política mundial, con sus excepciones. Ahora, ¿esto significa algo bueno o algo malo? Y yo creo que tiene tantas cosas buenas como malas. Por ahora, no es nada catastrófico.
hay que decirlo, no es catastrófico. Las deportaciones que está llevando a cabo Trump de inmigrantes no son diferentes a las que hacía Biden o Obama. Obama, de hecho, deportó mucho más gente. Durante la administración de Obama se deportó muchísima gente. Las deportaciones incipientes que se están haciendo en Europa tampoco son algo catastrófico, para nada. Entonces vemos que no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque tengo que hacer otro asterisco acá. El nazismo y el fascismo en época de paz tampoco eran tan terribles. Para la mayoría de la población no eran tan terribles, evidentemente. De hecho, hay mucha más gente hoy en día en campos de detención en Estados Unidos, estoy hablando de cárcel, estoy hablando de campos para detención de inmigrantes ilegales y eso. Hay mucha más gente en Estados Unidos que gente que había en los campos de concentración en el Tercer Reich, antes de la Segunda Guerra Mundial. Después cuando empezó la guerra fue otra cosa, pero antes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania había unos decenas de miles de detenidos políticos en campos de concentración, que tampoco eran tan terribles, no es que los mataban a todos, de hecho la mayoría salieron. Los asesinatos políticos eran muy poquitos, estamos hablando de un par de miles, muy poco. En Italia también había muchas detenciones. Yo inclusive puedo decir que Italia, como duró más tiempo, tuvo más víctimas de la represión política interna que Alemania. Entonces, creo que el peligro acá es el militarismo y el expansionismo, si vamos a hablar de grandes crímenes. Ese es el peligro principal, de que Trump quiere actuar realmente con respecto a expandir la frontera de Estados Unidos, de hacer la limpieza étnica en Gaza, y todas estas cuestiones. Ahí está el peligro principal. Ahora, yo creo que otras de las políticas identitarias ya van a ser normales. Me parece que ya están normalizadas, ya son normales hoy, y que hay gente que está desfasada y no lo entiende. Ya son normales en estos lugares del mundo, en Europa y Estados Unidos. Ya son normales. No va a cambiar eso. No va a cambiar pronto, no va a cambiar a mediano plazo, tal vez a largo plazo cambie. A largo plazo todo puede cambiar, pero a corto plazo no va a cambiar, en mediano plazo tampoco. Toda esta convivencia con las fake news y toda esta cuestión tampoco va a cambiar, es algo ya normal. Para bien o para mal. Yo creo que para mal. Mi opinión personal es para mal. Y bueno, la existencia de líderes carismáticos que vaya centralizando el poder todavía en Europa es muy incipiente, todavía en Estados Unidos es muy incipiente. Siguen teniendo repúblicas que más o menos funcionan, así que en ese sentido todavía está muy lejos de ser realmente fascismo. Yo diría que la categoría de neofascismo y neonazi está bien aplicada, no está mal, porque para ser neonazi ni siquiera hay que reivindicar a Hitler en realidad, y para ser neofascista no hay que reivindicar necesariamente a Mussolini, no puede reivindicar a Víctor Orbán o a Magoya, mientras haya un líder carismático al que reivindicar, esa es la característica subyacente al nazismo y al fascismo, no que sea Hitler o Mussolini en sí. Ahí es donde yo creo que el error de la gente que minimiza todo esto. Dice, bueno, pero como estos líderes atacan a Hitler, no son nazis, pero no tiene nada que ver, porque había nazis que atacaban a Hitler en la época que estaba Hitler gobernando Alemania. Así que no sería nada nuevo que haya nazis anti-Hitler. No sería nada nuevo. Pero digo que es una cuestión muy difícil y complicada. No es simple, es complicada. Voy a hablar un poco de. Voy a comentar, responder un par de comentarios y ya después me voy, porque me equivoqué de canal, iba a hacer en el otro, me equivoqué, pero bueno, me lo configuraron mal. No importa, ya está. Acá dice, es difícil pensar la tercera posición como algo homogéneo, porque son tendencias que encuentran su fuerza en las particularidades de cada país. Es verdad, eso es una característica básica del fascismo. El fascismo español no era lo mismo que el italiano, que el húngaro, etc. El fascismo es colectivista y profundamente estatista. No se le puede llamar todos los días individualista a Trump y al mismo tiempo calificar la ideología colectivista. Es una ideología. Bueno, pero Leo, vos estás hablando específicamente de uno de los puntos. ¿El fascismo es estatista? Sí. Es verdad, el fascismo es estatista. ¿Esa era la única característica del fascismo? No. No es la única característica del fascismo. Es como si yo te dijera, el liberalismo lo que quiere es que la gente pueda comerciar en libertad. Eso es el liberalismo. Y no es verdad. El liberalismo como ideología es mucho más profundo.
Tiene una concepción del hombre, del lugar del hombre, del Estado, de la relación entre países. Es muy complejo, es muy amplio, y no lo puedes disminuir simplemente a la idea de que la persona puede comerciar libremente. Es más complejo. El fascismo no se puede reducir simplemente a que el Estado debería ser lo más importante. No se puede reducir a eso. Tiene otras características que ya dije. Decir que Trump es fascista es muy fácil. Los que así lo dicen siempre confunden discurso racista, supremacista, étnico con nazismo. El fascismo es socialista. El fascismo no es socialista. No es socialista. Si hablamos de las ideas socialistas, eran muy diferentes al fascismo. El fascismo es nacionalista. El fascismo busca que la gente de una nación esté bien, pero eso no te hace socialista. Podés ser una persona de extrema derecha y que tú crees que la gente de tu país esté bien. Creo que estás confundiendo el racismo con el socialismo y no es lo mismo. No es lo mismo, es muy diferente. Es como la gente que dice Milei es nazi. No, Milei no es nazi, evidentemente no es nazi. Zamora, Castilla y León, abrazo a tu país. En este canal te roban contenido. Se podría decir que Hitler era supremacista étnico, sí. Pero si todos te decimos en los canales, bueno, menos mal. Che, banco, lo de una banda la bandera esa de Capital Federal. ¿En serio creen que la abundancia y creencia de que el Estado te debe y te recompensa no te priva del poder tomar la oportunidad y por sobre otro aún puede prosperar? ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿Creen que la bonanza y la creencia de que el Estado te debe y te recompensa no te priva de poder tomarlo? No la entendí, perdóname. Carteles no existen de Waldo Zavala. No lo vi, perdón, no vi esa opinión. No era que Bukele andaba coqueteando con China de todas las formas, solo nos conviene velar por nuestro propio país. Bukele cree que el Estado es importante, no es lo mismo que Milei. Tal cual, no es lo mismo. No lo vi. A mí me que tienen 5 en común. Y Trump quiere aranceles, no libre el mercado, es verdad. Ultra World, no lo vi. No. La marcha contra Milei la llamaron antifascista, antirracista con el del encierro brasileño de la selva y los argentinos de los barcos, fue el periodo anterior. Y eso que detesto a Milei. Claro. Milei no es un fenómeno propio argentino. Eso sí hay que entenderlo. Milei es un fenómeno propio argentino que se entiende bien si uno entiende la historia argentina, o más o menos se entiende dentro de la historia argentina. Si lo querés poner en contexto internacional, es muy difícil. Es muy difícil. Vas a entender que los imágenes son la tercera posición. De hoy en día, sí. ¿Por qué no está Putin? Sí, también está Putin. No lo puse en la imagen, pero sí. Putin es antioccidente. Putin es pero los rusos siempre tuvieron una relación difícil con Europa. Siempre. Trump será culturalmente de derecha, pero no parece liberal en lo económico por su proteccionismo. Claro, es más cercano al fascismo, por eso es cercano al fascismo Trump. Siempre pensé que era blanco, ahora todo me queda claro. Ultra, ¿cuál es tu opinión? Como el comunismo. Hay algunos comentarios no los entiendo porque no tengo el contexto, ¿no? Sobre la Revolución Francesa, debes mencionar que la de la igualdad, legalidad y fraternidad, esta última fue agregada en la Revolución Histórica posterior, que era propiedad. Después de la derrota de Napoleón, todas las monarquías fueron constitucionales, salvo España y Rusia. Juan Sánchez tiene otro canal donde hace streams, Media Visión Mundial. Bueno, la guerra de los 30 años. Sí, la guerra de los 30 años también lo que produjo fue una gran distribución de la riqueza. Esa tarea que pronuncias Trump y Musk, ¿y cómo se pronuncia? La Primera Guerra Mundial se hizo para destruir las últimas monarquías europeas. La Primera Guerra Mundial fue la destrucción de las monarquías europeas por las monarquías europeas. Se sabe que el apoyo del nazismo intentó ser utilizado por ambas partes. Del sionismo intentó ser utilizado por ambas partes. Viva la ultraderecha, dice Hugo. ¿Crees que antes de la Revolución Francesa debe acelerar cómo las guerras de religiosos de Europa cambiaron la mentalidad que había sido? Sí, es verdad. Sí, es verdad. El fascismo nace como una reacción al comunismo. No, eso es una reducción muy grande. El fascismo nace como una reacción a la izquierda, sí es verdad, y al liberalismo principalmente. Por eso se dio en países donde había
muchas políticas liberales, pero no tantas, justo estaban en el medio. Alemania e Italia estaban justo ahí en el medio, queriendo desarrollarse de manera liberal, pero todavía con muchos vestigios del feudalismo, y ahí nace el fascismo, y tiene terreno fértil. ¿Por qué los alemanes querían? Y es un relato, es fake news. Hubo fascistas italianos de origen judío, sí es verdad. ¿Consideras a Milei carismático en este contexto? A ver, vuelvo a decirlo, no se entiende mucho para la gente de afuera, dentro de lo que es Argentina, sí. El socialismo y el comunismo son la mayor tragedia de la humanidad. El fascismo es cercano al futurismo. Sí, el fascismo tiene influencias claras del futurismo, como hoy en día Trump tiene influencias claras del neofuturismo, toda esta idea del colonizar Marte y todas estas cuestiones. Otro paralelismo más con el fascismo. Los programantes del pintor austríaco trabajaban a hip prop leninistas. ¿Por qué apoyaron a Inglaterra después de la Revolución de Febrero, sobre todo? Los gringos siguen obsesionados con el color de la piel aún hoy. Sí, Portugal y España fueron fascismos más duraderos. Es verdad, esos días no se extinguieron, solo se adoptaron. Sí. Bueno, Hugo Chávez tuvo un asesor fascista. Es verdad, Hugo Chávez tuvo un asesor fascista, un argentino. Norberto Ceresole, sí. El fascismo tiene su base en la patria y nación, por ende muchas sociedades tienden a emular aspectos. Bonapartismo. Otto von Bismarck y Theodor Roosevelt eran fascistas antes que Benito. Previo a Mussolini estaba el socialismo reaccionario de Arturo. Sí, a ver, hubo predecesores claros del fascismo, es verdad. También Gabriel de Anuncio, ¿no? Lula y su partido y su gobierno de Brasil son muy similares al partido. No te sabría decir, tendría que mirarlo. El líder fascista como tal existe antes de Cristo, por eso llamar fascista. No, estás equivocado, porque ¿sabes lo que pasa? También había gente que hablaba de igualdad total antes del comunismo. Antes que naciera Marx, había gente que hablaba de la igualdad total entre todas las personas y todas estas cuestiones, que todos debían compartir, o cosas así, o cosas similares, o conceptos que son casi iguales que lo de los distintos socialistas, pero eso no significa que existiera. Justamente una ideología es una conjunción de muchas ideas. Por eso cuando hay una definición que te dice, no, el fascismo es esto, una frase sola, o el liberalismo es esto, una frase sola, hay que tomarlo con muchas pinzas, porque en realidad estas ideas son complejas, donde mucha gente confluye en algo y trae un montón de influencias. Claro, es verdad. China emuló y copió muchas ideas fascistas, es verdad. Nunca. Izquierda y derecha son la primera y segunda posición. O sea que hubo emperadores romanos fascistas. No, ¿ves? No tiene mucho sentido si lo decís así. También está De Gaulle en Francia. Sí, es verdad. Sí. Tal cual. ¿Podría volver a surgir política de tipo racial pero modificada? Ya están surgiendo de vuelta. El régimen de Lula persigue, arresta opositores, periodistas, la verdad no sé, no te puedo decir. Los primeros años del veintenio de Mussolini Benito no tenía mucho poder. Es verdad. La marcha contra Milei llamaron. Eso ya lo vi. El fascismo existe mucho hoy en día. Sociedades etnoegoístas. Sí. Muchos países del tercer mundo adoptaron políticas, yo no diría que fascistas, más bien nazis, nacionalsocialistas. Muchos países del tercer mundo descolonizados adoptaron muchas políticas del Tercer Reich, de hecho. Con respecto a esta visión del fascismo, suena mucho Julio César. Luego, con el paso del tiempo, puede aplicar poco a poco la doctrina fascista. Era un sociólogo argentino muy influyente de la fracción del ejército, cara pintada. Sí. De liberalismo no tiene nada, ahí no sé a quién te referís. Debe haber sobre la nueva derecha, diría que son herederos directos de los desaparecidas compañías de las Indias Orientales. Ellos te diría más en la. Bueno, sí, es verdad, no lo había pensado así, pero es buen punto. Hubo que es una especie de libertarianismo. Tenían reunión del Movimiento Social Republicano de España, hubo un comentario. Vas a ver los comentarios, lo estoy haciendo ahora. Trump habló de patriota, soberanía, estilo proteccionismo económico. China hoy sería de tercera posición, o de cuarta posición. Entonces hay nazismo rosa, ¿no? Sí, exactamente. Sí, me encantó tu definición. Es un juego de niños en relación con las tragedias del comunismo social y bueno. Vox promueve la inmigración latina a España y vi a Meloni decir que quería venezolanos en su país. Pero la presidenta de AfD está casada y tiene hijos adoptados, una señora de Sri Lanka, Sara Bossart. Sí, bueno, pero eso, a ver, los jerarcas fascistas tenían relaciones y familia con gente judía y muchos miembros también del Partido Nacional Socialista tenían familias polacas, judías y distintos lugares. No sería nada nuevo, ¿no?
¿Y cómo este neofascismo llegará a Latinoamérica? Yo creo que en esta nueva oleada, Latinoamérica queda bastante afuera. No, amigo, ni el trotskismo ni ninguna república socialista fue progresista. Dice, se está hablando acá entre ellos, ¿no? El progresismo es tan basura que hizo ver a la gente de sociedades fascistas como buena. Según César, ¿no? Hombre, que la jerarquía gringa siempre ha sido fascista antes que Benito. Parece que vas a entender que hubo USA idílico ante la Segunda Guerra Mundial. No, no dije eso, no me entendiste. ¿Podría hablar de una clase de conservadores identitarios? Sí. Conservadores nacionalistas que no les tiemble la boca. Pero hay tres nacionalismos, por eso los fachos no pudieron llegar al gobierno. Fascismo vive una cosa distintiva al ser humano y animales sociales, el tribalismo. Todo ser vivo es racista. No, no creo que todo ser vivo es racista. Estoy en desacuerdo, porque ni piensan en esos conceptos, ¿no? ¿Crees que Trump supera a Obama en deportaciones? No lo sé. Algunas políticas características parecidas no son socialistas, no son liberales, pero es un punto central. El neofascismo de los 2020 cambió la nueva bandera LGBT que incluye a la BLM y pansexuales por la bandera LGBT. No, ya me perdiste, no lo entendí. Creo que usas mal el término más que tribalismo. Bueno, ahí le dice acoso. Milanesa tiene algunas ideas fascistas como promover el nacionalismo. La oligarquía gringa siempre defendió a los disidentes. El silencio de las monarquías árabes aliadas con USA hacen silencio con el genocidio palestino les parecerá no tan terrible. Las monarquías árabes dependen total y completamente de sus recursos naturales y el apoyo de Estados Unidos. En algún momento que uno de esos dos factores cambie, desaparecen. Tú tuviste razón en tu video de lo que pasaría en el futuro. Bien ahí. Ultra, otro envió el libro de carteles no existe. No lo vi. Mussolini casa de la guerra con Hitler, de hecho, sí. ¿Crees que se puede dar un nacionalismo de izquierda? Hay nacionalismo de izquierda. Cargando un debate con Jaume, no lo conozco. ¿Qué opinas de los que dicen que la derecha es la poca intervención del Estado? Mentira. Dice que Milei es fascista cuando quiere desaparecer. No, pero Milei entra en otra categoría, lo expliqué. Uy, Dios, lo sigo y lo peor todo yo lo sigo cliqueando. Como izquierdista, quiero que la derecha domine Europa. De esta forma, los latinos, africanos y asiáticos se tengan que ir de ese lugar y si los blancos pescados hasta desaparecer. Ah, bueno. Los que dicen que la derecha es poca intervención del Estado te están diciendo que saben mucho de política. En general, la derecha interviene muchísimo en el Estado. Se hiciste Humberto Eco con la ambigüedad, concepto de diferencia de posmoderno. No digo que es una impronta totalitaria en trumpismo. No, pero pará, Pablo, lo expliqué, pero creo que lo expliqué bien, todo lo que acabo de decir. Vuelvo a decirlo, para mí Trump no es fascista, es neofascista. De la misma manera que yo no diría que, por ejemplo, hoy en día, a ver, China es comunista, para mí no es comunista, es neocomunista. Si vamos a hablar apropiadamente, es neocomunista. En mi opinión, los fascismos, los únicos que comparten es el hecho de que buscan proteger al pueblo. Según él. Casi se explicó ayer que el nazismo tiene similitud muy amplia. Sí, pero el nazismo también mamó mucho del liberalismo y el marxismo se basó casi... El marxismo se basa en el liberalismo. El Marx y bueno, y toda la gente de izquierda de esa época se basan en, digamos, los cimientos de todo lo que dicen es el liberalismo. Esa de diferencia y enfrentamiento se va dando mucho después. Y además, toda la gente se influye entre sí. Eso es lo que hay que entender. La China de Deng Xiaoping, con su asociación entre Estado y grandes empresas, podría considerarse similar al fascismo. Sí, exactamente. Exactamente, sí. Se sabe que durante la Primera Guerra Mundial ambos bandos buscaron apoyo del sionismo. Bueno, pero ese sionismo era un movimiento tan pequeño. El fascismo es totalmente negativo. Yo no dije que el fascismo sea totalmente negativo. ¿En qué momento dije que el fascismo es totalmente negativo? Me parece que ¿sabes lo que pasa? Que la gente que me está escuchando acá, y me estoy dando cuenta en los últimos años, escucha lo que quiere escuchar. Van a Twitter, o acá vienen acá a YouTube, o a Facebook, y tienen algo en la idea en la cabeza. ¿Qué es esto?
Si una persona dice algo, una cosa que me cae mal, es mi enemigo y todo lo que dice está mal. Y voy a buscarle todo lo que no me gusta. Que es una actitud estúpida. No te estoy diciendo a vos que seas un estúpido, no lo estoy diciendo. La actitud me parece estúpida. ¿Cuándo dije yo? Según tú, el fascismo es totalmente negativo. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo dije? No, te equivocaste. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Sabes? Estaba pensando sobre la poesía de la conspiración de México. Eh, no sé, bueno, acá los libertarios también escuchan. Acá hay un problema serio de cognitivo, porque el hecho que vos me hagas un comentario así, F43, puede ser dos cosas: o que sos un bot, es probable, o que no entendiste nada de lo que dije, literalmente no me estabas escuchando, y que ponés lo que vos querés, que es como el posmodernismo a full. Pongo lo que yo quiero, no me importa el contexto, nada. Y no, pero anda a hacer eso al baño, anda a hablar, a hacerte las cosas en el baño. No me vengas acá al stream a poner un comentario que no tiene nada que ver con lo que yo dije. Cristian, ¿quiénes fueron los buenos en la Primera Guerra Mundial? No, no existen buenos, malos, eso no. Y menos en la Primera Guerra Mundial, menos en la que fue una guerra totalmente estúpida. La crisis demográfica es más producto de problemas económicos o de valores, los dos. Los dos. A ver acá. ¿Qué opinás del grupo Patriotas en la Unión Europea? No opino nada. ¿Agregarse al fascismo como ideología en el mapa? No. No, porque yo estaba hablando, en el mapa que tengo acá son modelos de estados, no modelos políticos, no modelos de política. No, entonces no. Cristian Antonio Olivera Salazar era fascista. Creo que sí, ¿no? Milei y Argentina no son considerados parte de Occidente por europeos ni norteamericanos. Mencionó con comentario de Norcorea. ¿Quién? A ver. Creo que ya terminé con los comentarios, ¿no? Bueno. Renacer de religiones neopaganas y cosas, no creo. Más de lo que ya pasó, ya está pasando. Ya está pasando. Lo que estás diciendo ya está pasando. Si hablas masivamente, no creo. Pero que ya está pasando eso. A Belizán, ¿quién es Belizán? El pueblo mapuche no opina lo mismo de que el nació. Te dejo de la TAM. No entendí, perdón. A ver. Buena pregunta, no tengo la respuesta, Chris Black. Buena pregunta. ¿Crees que pasará con el Partido Republicano cuando Trump muera? No sé. Otra buena pregunta. ¿El fascismo luchó contra el sionismo? ¿Cuándo? ¿Cuándo el fascismo luchó contra el sionismo? ¿Cuándo Mussolini estuvo en contra del sionismo? Muy poco tiempo, la mayoría del tiempo no estuvo en contra del sionismo. De hecho, todos los partidos que nacen como sucesores espirituales del fascismo y el nacionalsocialismo terminaron apoyando a la Israel. Es algo muy divertido, pero es verdad. Este gran problema de escuchar lo que uno quiere escuchar es cuando uno hace una crítica hacia la Iglesia Católica y los musulmanes te afirman que es una administración opresora. Sí, voy a seguir haciendo videos de los indígenas americanos. No pienso que todos, obvio. ¿Cuál es la definición de la derecha e izquierda? No, yo tengo una definición de lo que es. Para mí es una cuestión más filosófica más que política. Son dos tendencias para mí que vienen desde el comienzo de la historia misma de la humanidad. La tendencia hacia la igualación y la tendencia hacia la jerarquización. En su mínima expresión es eso. A ver. ¿Crees que Trump abandone la OTAN? Si llega a pasar eso, voy a admitir que Trump era un agente ruso. ¿Dónde queda la religión? Buena pregunta.
Y muy abajo, ¿viste? Aunque desde los 90 hubo un revival religioso en muchos países del mundo. En los 90 hubo un revival, inclusive antes, yo te diría, empezó en los 70, el renacer religioso se fue acelerando en los 80, hoy en día se expresa mucho en lo que sería el crecimiento exponencial de los seguidores del protestantismo en el tercer mundo y de lo que sería también las distintas ramas del Islam en algunos lugares del mundo. A ver. El fascismo y la violencia no existen. Vos tenés que ser mejor para tu nación. Gracias, Juan. ¿Vas a hablar de las elecciones? Sí, mañana. Chicos, a ver. El fascismo se desarrolló como social sindicalismo reaccionario. Y el sindicalismo fue una de las tendencias que entró dentro del fascismo. Es cierto. Ya se han dado movimientos duros como el panlatinismo, panlatinismo. No, todos los PAN fracasaron terriblemente, todos. Terminó en conflicto Trump y Musk. Yo no lo descarto, pero no lo veo por ahora. Vamos a ver que todos los tienen en común. Son sionistas. No, el futuro no veo. Por ahora no veo el futuro. Así que no sé. Está abierto a las posibilidades. ¿Crees que estamos en una ilustración oscura? Un poco sí. Yo antes me lo tomaba chiste, pero creo que un poco sí. Yo creo que si sigue la política como viene ahora, no me sorprendería que surja un nacionalismo de izquierda muy fuerte en Latinoamérica. Porque vemos que los países que tienen mucha estabilidad económica y vienen creciendo, llega un momento que entran en una meseta y no van a crecer más y no se va a integrar más la población pobre a la clase media, y cuando empieza a pasar eso y la clase media también se empieza a frustrar y o tenés fascismo o tenés la izquierda. Entonces, ambos están abiertos, la puerta para el fascismo o para la izquierda, hoy en día. Uy, me estoy transpirando un montón. Me voy a contestar esto porque me causó gracia. Milanesas con puré. ¿Existe la posibilidad de otra entrada por parte de Estados Unidos al Heartland? Sí, existe. Sí. Sí. Me agrada bastante todo el tipo de videos que hace. Gracias. Gracias, González. Igualmente. Fascismo es jerarquista. Obvio. ¿Por qué la TAM es tan alejado de lo que pasa en el mundo? ¿Nos beneficia eso? Tiene cosas buenas y cosas malas. Hay cosas que ignoro, perdón, porque son muy... No, voy a leer este y ya está. Yo creo que el ascenso de Milei se dio por culpa del fracaso del nacionalismo. Literalmente llegan al poder robando el discurso. Ah, mira. Bueno, gracias a todos por estar acá. Voy a subir este stream en Megavisión Mundial. Me equivoqué. Le voy a echar la culpa a otro, como es la técnica hoy en día del posmodernismo. No fue mi culpa, muchachos. Fue otra persona que me configuró mal esto. Así que bueno, lo voy a subir ahí y lo voy a sacar de acá porque medio que no pega nada. Pero bueno, fue divertido. Gracias a todos. Nos vemos, muchachos. Gracias. Buenas noches. Espero que estén bien. Saludos.